1961, dentro de las salas de juntas de Detroit, nadie hablaba de eficiencia. Hablaban de tamaño. De cromo. De motores cada vez más grandes que pudieran presumirse como trofeos sobre 4 ruedas. Era una época en la que un camión no se medía por lo que podía cargar, sino por lo que podía intimidar. Y en medio de esa obsesión colectiva por construir gigantes de acero, Ford hizo algo que parecía, a simple vista, una broma de mal gusto. Lanzó una furgoneta pequeña, de nariz plana, motor débil y aspecto casi infantil. La llamaron Econoline. Los ejecutivos de la competencia se rieron. Los vendedores de camiones pesados la vieron pasar por la calle y la describieron como un juguete metálico que no duraría ni una temporada en el mundo real del trabajo duro. Nadie imaginó que esa risa se convertiría, años después, en un silencio incómodo. Porque mientras Detroit competía por ver quién construía el monstruo más imponente, una amenaza mucho más pequeña y mucho más peligrosa ya estaba mordiendo el mercado por otro lado. Su nombre era Volkswagen Type 2. Una furgoneta alemana, modesta, casi ridícula para los estándares americanos, que sin embargo había comenzado a conquistar algo que nadie en Detroit tomaba en serio, la confianza de los pequeños negocios. Plomeros, electricistas, floristas, repartidores. Gente que no necesitaba un camión con orgullo de acero, sino una herramienta que cupiera en su presupuesto y en su callejón. Y esa gente, poco a poco, empezó a elegir lo alemán sobre lo americano. Para los gigantes de Detroit, esto debió haber sido una alarma. Pero estaban demasiado ocupados mirándose entre ellos, compitiendo por el lujo, por la potencia, por el prestigio de las marquesinas. Nadie miraba hacia abajo, hacia ese segmento incómodo y poco glamoroso de las furgonetas comerciales. Nadie, excepto un grupo de ingenieros dentro de Ford que comenzó a hacer una pregunta peligrosa: ¿y si la verdadera guerra no se ganaba con más fuerza, sino con más inteligencia? La respuesta a esa pregunta no nacería de un departamento de diseño con presupuesto ilimitado. Nacería de la escasez. Ford no tenía intención de invertir una fortuna en una plataforma completamente nueva para competir contra una furgoneta extranjera que muchos consideraban insignificante. Así que los ingenieros hicieron lo que mejor sabe hacer la necesidad: improvisar con genialidad. Tomaron el chasis del Ford Falcon, un sedán compacto y modesto, y lo convirtieron en la base de algo completamente distinto. No se trataba de construir el vehículo más potente. Se trataba de reorganizar el espacio mismo. Empujaron el motor hacia atrás, entre los asientos delanteros, y movieron al conductor hacia adelante, justo sobre el eje frontal. Fue un gesto simple en el papel, pero radical en la práctica. Estaban robándole espacio muerto al vehículo para devolvérselo al trabajador. Cada centímetro que antes se perdía bajo un cofre largo y pesado, ahora se convertía en carga útil. No era una furgoneta. Era una declaración silenciosa: el tamaño no es lo mismo que el valor. Y aunque nadie en la prensa especializada lo notó en ese momento, en algún punto de 1961, sin fanfarrias ni titulares, comenzó una revolución que terminaría humillando a los gigantes que se negaron a verla venir. Lo que los ingenieros de Ford habían construido en los talleres no era simplemente una furgoneta barata. Era una bofetada silenciosa a toda una filosofía industrial. Durante décadas, la arquitectura de un camión se había definido por una regla no escrita: el motor va al frente, protegido por un cofre largo, y el conductor se sienta detrás de toda esa masa de hierro. Era una fórmula pensada para la robustez, para la sensación de poder, para vender la idea de que un vehículo grande era, automáticamente, un vehículo confiable. La Econoline rompió esa regla sin pedir permiso. Al colocar al conductor directamente sobre el eje frontal, en lo que la industria llamaba configuración cabo ver engine, Ford logró algo que parecía contradictorio: un vehículo más pequeño que, paradójicamente, podía cargar más. El piso interior quedaba casi completamente plano, sin la joroba del motor ni la intrusión de un cofre robándole espacio a la caja de carga. De la parte trasera del asiento del conductor hasta las puertas posteriores, todo era un lienzo vacío, listo para ser llenado. Bajo ese diseño aparentemente modesto latía el motor 6 cilindros en línea del Falcón, de apenas 144 pulgadas cúbicas. En el papel, sonaba como una receta para el fracaso. ¿Cómo podía una furgoneta de trabajo sobrevivir con un motor tan pequeño, mientras los camiones rivales presumían bloques V8 capaces de remolcar el doble? Pero los números mentían. La Econoline, al ser tan ligera, no necesitaba la fuerza bruta de esos motores.
Su ventaja no estaba en la autopista, sino en la ciudad, en el arranque rápido en cada semáforo, en el frenado preciso entre el tráfico, en la capacidad de estacionarse en espacios donde un camión pesado simplemente no entraba. Y ahí, en ese terreno urbano, despiadado y constante, la pequeña furgoneta empezó a moverse como un depredador silencioso. Los conductores que la probaron por primera vez describieron una sensación extraña. Sentados tan adelante, casi sobre las llantas frontales, el camino se sentía distinto. Cada curva, cada giro, cada maniobra en un callejón estrecho se ejecutaba con una precisión que ningún camión tradicional podía igualar. Para un repartidor que debía completar 30 paradas antes del mediodía, esa diferencia no era un detalle técnico. Era tiempo. Era dinero. Era la posibilidad de terminar la jornada antes y con menos desgaste. Mientras tanto, mantenerla funcionando era casi insultantemente sencillo. No había sistemas complejos, ni piezas exóticas, ni necesidad de mecánicos especializados. Cualquier taller de barrio, con herramientas básicas, podía resolver una falla en minutos. Comparado con la maquinaria pesada y costosa de mantener que dominaba el segmento, la Econoline parecía casi una broma de simplicidad. Pero esa broma estaba exponiendo algo incómodo, que la industria entera había estado vendiendo complejidad innecesaria disfrazada de calidad. Ford no solo había construido una furgoneta. Había construido una pregunta incómoda que ahora flotaba sobre toda Detroit. ¿Por qué pagábamos tanto, por tanto peso, para hacer tan poco? La verdadera disrupción de la Econoline, sin embargo, no se libraba únicamente en los talleres ni en las hojas de especificaciones. Se libraba en algo mucho más profundo, la identidad del trabajador americano. Durante años, a ese trabajador se le había vendido una idea muy específica de éxito. Un camión grande no era solo una herramienta, era una declaración pública. Mientras más imponente fuera el vehículo estacionado frente al taller o la tienda, más fuerte era el mensaje silencioso que enviaba al vecindario: este hombre prospera. La Econoline llegó a desmontar esa narrativa sin hacer ruido. No vendía orgullo de acero. Vendía resultados. Y para un plomero, un electricista o un repartidor que vivía de cumplir rutas y completar trabajos, los resultados pesaban más que la apariencia. De pronto, quienes manejaban esa furgoneta pequeña y aparentemente humilde descubrían que llegaban antes, cargaban más en menos viajes y terminaban su jornada con menos fatiga. El verdadero estatus, empezaban a entender, no estaba en el tamaño del vehículo, sino en cuánto dinero terminaba quedando en el bolsillo al final del mes. Esa revelación se propagó silenciosamente, de negocio en negocio, de recomendación en recomendación, sin necesidad de campañas publicitarias agresivas. La furgoneta se ganó su reputación a pie de calle, en conversaciones reales entre trabajadores reales. Pero el fenómeno no se detuvo ahí. Algo inesperado comenzó a suceder. La misma caja vacía que servía para transportar herramientas y mercancía empezó a llamar la atención de un grupo completamente distinto de personas. Familias. Aventureros. Soñadores con ansias de movimiento. Porque esa caja interior, ese espacio limpio y sin obstrucciones, no era solo funcional para el trabajo. Era un lienzo en blanco para la imaginación. Algunos propietarios comenzaron a instalar literas improvisadas. Otros, estanterías para herramientas de pesca o campamento. Otros más, simplemente removían los asientos traseros y convertían el interior en un espacio para escapar de la rutina los fines de semana. Sin saberlo, Ford había sembrado la semilla de una cultura que explotaría años después: la vida sobre ruedas, la libertad de transformar un vehículo de trabajo en un refugio móvil. La Econoline se convirtió, sin proponérselo, en el puente silencioso entre la rigidez industrial de los años 50 y la inquietud exploradora que comenzaba a despertar en la década siguiente. No transportaba solo cajas y herramientas. Empezaba a transportar las aspiraciones de una generación que quería algo más flexible, algo que se adaptara a su vida y no al revés. Y mientras esto ocurría en las calles, en las oficinas de los competidores comenzaba a sentirse una inquietud distinta. Las primeras cifras de ventas empezaron a llegar a los escritorios de Chevrolet y Chrysler, y lo que decían esos números no era gracioso. La furgoneta que se habían reído de ver pasar, la que habían descrito como un juguete sin futuro, estaba mordiendo un pedazo del mercado que ya nadie podía ignorar. El primer indicio real de pánico llegó en forma de silencio. Las reuniones internas en Chevrolet y Chrysler, que antes mencionaban a la Econoline con desdén casi automático, empezaron a cambiar de tono.
Las cifras de ventas que llegaban trimestre tras trimestre ya no eran un dato curioso para descartar en una junta. Eran una herida abierta que crecía. Los pequeños negocios de todo el país, los mismos que antes elegían furgonetas pesadas por costumbre o por falta de alternativas, ahora estaban migrando en masa hacia la propuesta de Ford. Y lo más doloroso para la competencia no era perder ventas. Era perder algo mucho más valioso, la narrativa. Ford ya no era el fabricante que llegaba tarde a un segmento ajeno. Ford era, de pronto, el estándar contra el cual todos los demás debían compararse. Cada plomero que recomendaba la econolínea a otro plomero, cada repartidor que presumía su tiempo de entrega reducido. Construía ladrillo a ladrillo una reputación que ninguna campaña publicitaria de la competencia podía comprar de la noche a la mañana. Chevrolet fue el primero en moverse, presionado por la urgencia de no quedarse completamente fuera de un mercado que apenas días atrás había ignorado. La respuesta llegó apresurada, con la marca clara de un proyecto desarrollado bajo pánico corporativo más que bajo convicción de diseño. Chrysler no se quedó atrás, lanzándose también a una carrera improvisada por recuperar terreno perdido. Pero había un problema fundamental que ninguna de las dos compañías podía resolver rápido. Ford no solo había llegado primero. Había llegado con una filosofía completa, coherente, probada en la calle durante años. Sus rivales, en cambio, llegaban corriendo, intentando copiar una fórmula que no habían tenido tiempo de entender del todo. La velocidad de la respuesta no compensaba la falta de convicción detrás de ella. Mientras tanto, dentro de Ford, el ambiente era radicalmente distinto. Lo que había comenzado como una apuesta modesta, casi defensiva, ante la amenaza silenciosa de una furgoneta alemana, se había transformado en la columna vertebral de una nueva categoría de negocio. Los ingenieros que alguna vez tuvieron que justificar por qué un motor pequeño podía competir contra los quinto ocho de la competencia, ahora veían sus decisiones validadas en cada calle de cada ciudad del país. Habían apostado por la inteligencia del empaquetamiento sobre la fuerza bruta, y el mercado les había dado la razón de la manera más contundente posible, con dinero, con lealtad. Con un crecimiento que no mostraba señales de detenerse. Pero el éxito, como suele ocurrir, comenzaba a traer consigo sus propias sombras. Porque las mismas decisiones que habían hecho de la Econoline una máquina ágil y eficiente también escondían compromisos que, tarde o temprano, tendrían un precio. Ese precio tenía un nombre que pocos querían pronunciar en voz alta dentro de las oficinas de Ford: seguridad. La configuración que había hecho de la Econoline una furgoneta tan maniobrable, esa decisión brillante de sentar al conductor directamente sobre el eje frontal, tenía una consecuencia que la euforia de las ventas había logrado mantener en segundo plano. Entre el conductor y el mundo exterior, en caso de un impacto frontal, había sorprendentemente poco metal. No existía esa zona de deformación progresiva que en un camión tradicional, con su largo cofre, absorbía gran parte de la energía de una colisión antes de que ésta llegara a la cabina. En la Econoline, el conductor prácticamente viajaba en la primera línea de defensa. Era el costo silencioso de la maniobrabilidad que tanto se había celebrado. Durante los primeros años, mientras las ventas crecían y la reputación de la furgoneta se consolidaba como sinónimo de eficiencia, este detalle permanecía como una nota técnica más que como una preocupación pública. Pero dentro de los talleres de servicio, algunos mecánicos y conductores experimentados comenzaban a murmurar sobre lo que sucedía cuando algo salía mal. El motor, ubicado entre los asientos delanteros, generaba un calor considerable que se filtraba hacia la cabina durante los trayectos largos, especialmente en los meses de verano. El ruido del motor, tan cercano al conductor, convertía cada turno de trabajo en una experiencia sonora agotadora que los estándares de confort de décadas posteriores jamás habrían tolerado. Eran los compromisos invisibles de una revolución. Cada ventaja tenía su sombra correspondiente, cada genialidad de diseño escondía un sacrificio que alguien, en algún momento, tendría que pagar. Y sin embargo, durante aquellos primeros años, ese precio parecía pequeño frente a lo que se había ganado. Porque mientras la industria seguía debatiendo sobre Crumpler Sounds y comodidad acústica, miles de trabajadores seguían comprando, eligiendo y confiando en la Econoline para sostener sus negocios día tras día. Era una furgoneta imperfecta, sí, pero imperfecta de la manera correcta. Sus defectos eran consecuencia directa de las decisiones que la habían hecho exitosa, no de negligencia ni de mediocridad. Ford lo sabía, y dentro de sus propios pasillos de ingeniería ya circulaban las primeras conversaciones sobre cómo evolucionar el diseño sin perder la esencia que lo había hecho triunfar. Pero esas conversaciones, por ahora, quedaban guardadas para el futuro.
Porque el presente todavía pertenecía a esa furgoneta de nariz plana que, contra todo pronóstico, había logrado lo que parecía imposible, hacer que los gigantes de Detroit miraran hacia abajo. Hacia el segmento que alguna vez consideraron indigno de su atención y sintieran, por primera vez en mucho tiempo, una genuina sensación de urgencia. Para 1964, algo se había transformado de manera irreversible en la manera en que Detroit entendía el negocio de las furgonetas comerciales. Lo que comenzó como un experimento modesto, casi una apuesta secundaria dentro del catálogo de Ford, se había convertido en el centro de gravedad de todo un segmento de la industria automotriz americana. Los analistas que alguna vez descartaron a la Econoline como una curiosidad pasajera ahora la citaban en sus reportes como el caso de estudio obligatorio para entender hacia dónde se movía el mercado comercial. Y lo más revelador de todo no era simplemente que la furgoneta vendiera bien. Era que había logrado algo mucho más difícil de conseguir, redefinir las expectativas de un comprador completo. Antes de la Econoline, un propietario de negocio que necesitaba transporte comercial pensaba automáticamente en términos de robustez bruta, en motores grandes y chasis pesados, sin cuestionar si esa robustez realmente se traducía en eficiencia real para su trabajo diario. Después de la Econoline, esa misma persona comenzaba a hacer preguntas distintas. ¿Cuánto cuesta mantenerla? ¿Cuánto espacio útil ofrece realmente? ¿Cuánto tiempo me ahorra en mis rutas diarias? Ford había logrado, sin proponérselo explícitamente al inicio, educar a todo un mercado para que exigiera inteligencia de diseño en lugar de simple musculatura mecánica. Esa educación del consumidor resultó ser, a largo plazo, más devastadora para la competencia que cualquier ventaja técnica puntual. Porque una vez que un comprador empieza a pensar en términos de eficiencia, resulta casi imposible convencerlo de regresar a la lógica anterior de tamaño por tamaño. Chevrolet y Chrysler, que apenas un par de años atrás habían lanzado sus respuestas apresuradas al fenómeno Ford, descubrían ahora que el verdadero desafío no era solo construir una furgoneta competitiva en papel. Era reconstruir la confianza de un mercado que ya había probado algo mejor y no estaba dispuesto a conformarse con menos. Mientras tanto, las historias de éxito comenzaban a multiplicarse de manera anecdótica, casi folclórica, transmitidas de boca en boca entre comerciantes y trabajadores independientes. Se hablaba de pequeños negocios familiares que habían duplicado su capacidad de entrega sin necesidad de contratar personal adicional, simplemente gracias a la eficiencia de sus nuevas furgonetas. Se hablaba de talleres mecánicos que recomendaban la Econoline a sus clientes no por lealtad a una marca, sino por pura honestidad técnica. Era, sencillamente, más fácil y más barata de mantener en buen estado. Esa reputación construida desde abajo, desde la experiencia diaria de gente común enfrentando problemas reales, resultó ser el activo más valioso que Ford jamás podría haber comprado con publicidad tradicional. Era una confianza ganada centímetro a centímetro, entrega a entrega, reparación a reparación, y por eso mismo resultaba casi imposible de erosionar rápidamente por parte de la competencia. Pero el verdadero giro inesperado de esta historia no llegó desde los talleres comerciales ni desde los reportes financieros de Detroit. Llegó desde un lugar mucho más íntimo, las carreteras secundarias, los campamentos improvisados al borde de bosques y playas. Y las primeras señales de una generación joven que comenzaba a cuestionar el camino tradicional que sus padres habían trazado para ellos. La misma caja vacía que había sido diseñada para cargar herramientas de plomería y cajas de mercancía empezó a convertirse en otra cosa completamente distinta en las manos de quienes no buscaban trabajar, sino escapar. Surfistas que recorrían la costa en busca de la siguiente ola perfecta descubrieron que el espacio interior, ese piso plano y despejado que Ford había diseñado pensando en eficiencia comercial, era perfecto para transportar tablas, equipo de campamento y dormir una noche más cerca del mar sin pagar por un motel. Familias con presupuestos modestos encontraron en la Econoline una alternativa más económica que las casas rodantes tradicionales, transformando el interior con colchones improvisados y pequeñas cocinas portátiles para sus primeras vacaciones de carretera. Lo que había nacido como una herramienta de trabajo se estaba convirtiendo, casi sin que Ford lo planeara conscientemente, en un símbolo temprano de libertad personal. Esta transformación cultural resultaba fascinante precisamente porque nadie la había diseñado de manera deliberada. Ford había construido una caja vacía pensando en eficiencia comercial y el mercado, con su propia creatividad imparable, había decidido que esa misma caja vacía también podía significar aventura, escape, posibilidad. Era la prueba más clara de que el verdadero genio de un diseño a veces no está en anticipar todos sus usos, sino en dejar suficiente espacio, literal y figurado,
para que las personas lo reinventen según sus propias necesidades. Mientras tanto, dentro de las oficinas de Ford, algunos ejecutivos comenzaban a notar este fenómeno con una mezcla de sorpresa y fascinación comercial. Lo que había comenzado como una estrategia para combatir a la Volkswagen Type 2 en el segmento comercial estaba abriendo, sin que nadie lo hubiera planeado en las primeras juntas de diseño. Una puerta completamente nueva hacia un público distinto, gente joven, gente con espíritu inquieto, gente que no quería un vehículo familiar tradicional sino algo flexible, transformable. Capaz de adaptarse a un estilo de vida que aún no tenía nombre del todo, pero que pronto se conocería simplemente como vida en furgoneta. A pesar de este éxito multiplicado en frentes que ni Ford había anticipado completamente, las grietas que se habían formado desde el primer día seguían ahí, esperando su momento. La configuración Cabo Ver que había hecho de la Econoline una máquina ágil y eficiente comenzaba a mostrar sus límites a medida que las regulaciones de seguridad en Estados Unidos empezaban a evolucionar lentamente hacia estándares más exigentes. Lo que en 1961 parecía un compromiso aceptable, sentar al conductor casi sin protección frontal a cambio de maniobrabilidad superior, comenzaba a sentirse, hacia mediados de la década, como una decisión que pertenecía a una era distinta. Los ingenieros de Ford, lejos de ignorar esta realidad, ya trabajaban silenciosamente en los planos de lo que eventualmente se convertiría en la segunda generación de la furgoneta. Sabían que no podían simplemente replicar la fórmula original indefinidamente. El mercado que habían creado, irónicamente, exigía ahora una evolución que honrara el espíritu original sin repetir exactamente los mismos compromisos. Era una paradoja interesante, el éxito de la primera Econoline obligaba a Ford a reinventarla, mientras que ese mismo éxito le daba a la compañía la confianza y los recursos necesarios para hacerlo bien. Mientras estos planes avanzaban entre bocetos y pruebas internas, en las calles la furgoneta original seguía cumpliendo su función con una consistencia casi terca. Los repartidores seguían confiando en ella. Los plomeros seguían recomendándola. Los aventureros de fin de semana seguían transformando su interior en pequeños refugios de escape. Era como si la furgoneta, ajena a las conversaciones técnicas que ocurrían sobre su futuro, simplemente continuara haciendo lo que siempre había hecho mejor, resolver problemas reales para gente real, sin pretensiones. Sin necesidad de presumir potencia que no tenía. Esa honestidad mecánica, esa ausencia total de pretensión, era quizás el rasgo más subestimado de todo el fenómeno Econoline. En un mundo automotriz obsesionado con la imagen, con el estatus, con la sensación de poder que transmitía un vehículo, la Econoline se había ganado el respeto de millones de personas precisamente por no intentar impresionar a nadie. Simplemente funcionaba. Simplemente resolvía. Y en ese simplemente, sin saberlo, había logrado algo que ningún departamento de marketing podría haber diseñado desde cero, una lealtad genuina, construida sobre resultados tangibles, día tras día, entrega tras entrega. Kilómetro tras kilómetro de carreteras americanas. Hacia 1967, el reloj de la primera generación de la Econoline comenzaba a agotarse, no por fracaso, sino por la inevitable lógica de toda revolución exitosa, eventualmente, debe dar paso a su propia evolución. Ford se preparaba para presentar un rediseño que movería el motor más hacia adelante, suavizando las aristas más radicales de la configuración original y abordando finalmente las preocupaciones de seguridad que habían acompañado al modelo desde su nacimiento. Pero antes de que esa nueva generación llegara a las calles, valía la pena detenerse a observar lo que esos primeros 6 años habían logrado realmente. No se trataba simplemente de una furgoneta exitosa más en el catálogo de un fabricante. Se trataba de un caso excepcional donde una decisión nacida de la escasez de recursos había terminado redefiniendo las reglas de toda una industria. Chevrolet y Chrysler, que alguna vez habían mirado con desdén ese proyecto modesto de Ford, ahora competían activamente dentro de un segmento que jamás habrían explorado por iniciativa propia. La Volkswagen Type 2, aquella amenaza silenciosa que había despertado la alarma original dentro de Ford, seguía existiendo en el mercado, pero ya no como la única alternativa inteligente para pequeños negocios. Ahora era simplemente una opción más dentro de un campo de batalla que Ford había definido a su propia medida. Y quizás lo más significativo de todo era el cambio cultural que la furgoneta había logrado provocar sin proponérselo conscientemente desde el inicio. Había demostrado que el tamaño de un vehículo no era sinónimo automático de su valor real. Había demostrado que la inteligencia en el diseño podía vencer a la fuerza bruta del motor. Y había demostrado,
Quizás de manera más sorprendente, que una herramienta de trabajo podía transformarse en un símbolo de libertad personal sin perder su utilidad original en el proceso. Los ingenieros que alguna vez tuvieron que defender la decisión de usar un motor pequeño frente a ejecutivos escépticos ahora podían mirar atrás con la satisfacción silenciosa de quien sabe que tomó la decisión correcta, incluso cuando el mundo entero parecía apuntar en otra dirección. Habían apostado por la inteligencia del empaquetamiento sobre el músculo bruto, por la eficiencia urbana sobre la potencia de autopista, por la simplicidad mecánica sobre la complejidad innecesaria. Y el mercado, durante 6 años consecutivos, les había dado la razón de la manera más contundente posible. Hoy, cuando se mira en retrospectiva la historia de la econolínea original, resulta tentador reducirla a una simple anécdota de éxito comercial. Pero hacerlo sería ignorar la verdadera lección que esta furgoneta dejó grabada en la historia de la industria automotriz americana. No triunfó porque tuviera el motor más potente, ni el diseño más elegante, ni el presupuesto de marketing más grande. Triunfó porque alguien, en medio de una industria obsesionada con el tamaño y el prestigio, se atrevió a hacer la pregunta incómoda que nadie más quería formular, ¿y si la verdadera fortaleza no está en la masa, sino en la inteligencia con la que se organiza el espacio disponible? Esa pregunta, aparentemente simple, terminó desmantelando suposiciones que la industria entera había aceptado sin cuestionar durante décadas. Terminó forzando a gigantes corporativos a regresar humillados a sus mesas de diseño, no porque les faltara talento o recursos, sino porque les faltó la valentía de cuestionar primero las reglas que ellos mismos habían escrito. Y terminó demostrando algo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia de la innovación: los cambios más profundos rara vez nacen en el centro del poder establecido. Nacen en los márgenes, en los proyectos modestos que nadie vigila de cerca, en las decisiones tomadas bajo presión de presupuesto donde la creatividad se vuelve la única opción disponible. La Econoline no fue una excepción a esta regla. Fue una confirmación más de ella. Mientras los gigantes de Detroit gastaban fortunas compitiendo entre sí por el trofeo simbólico del motor más grande, un grupo de ingenieros con recursos limitados estaba ocupado resolviendo un problema real para gente real. Y en ese proceso, sin proponérselo del todo, terminaron reescribiendo las reglas del juego completo. Quizás esa sea la lección final que esta historia deja para quien se atreve a mirarla con atención, que el verdadero poder nunca estuvo en la fuerza bruta que tanto se presumía en los anuncios y en los escaparates. Estuvo, desde siempre, en la inteligencia silenciosa de quienes se atrevieron a preguntar si existía una manera mejor de hacer las cosas, incluso cuando el resto del mundo insistía en que el tamaño lo era todo. La pequeña furgoneta que nadie tomó en serio terminó enseñándole a toda una industria que, a veces, el jugador más pequeño en el campo es exactamente quien logra la victoria más grande.